Buenas noches. Hoy vamos a continuar con el diseño esquemático y vamos a ver la parte teórica que nos falta y voy a hacer también un recorrido de algunas cosas puntuales que vamos a ir viendo dentro de la parte de esquemático. La próxima clase voy a enfocarme en algunos puntos que tengan que ver. En clases pasadas dijimos que, por ejemplo, teníamos que tener un espesor de pista para los que son multicapa y teníamos que tener en cuenta según el voltaje en la anchura de la pista, y les voy a mostrar unas pequeñas tablas de cuánto es el espesor de las pistas que tengan que definir de acuerdo al voltaje y la corriente. Entonces eso está padronizado y vamos a ir viendo, por ejemplo, si van a alimentar con 5 voltios toda la placa, entonces tiene que tener un ancho de pista definido y eso está padronizado, entonces para que tengan de modelo alguna vez cuando van a diseñar sus propias placas, entonces tengan que ver, por ejemplo, cuál sería el ancho de la pista según la cantidad de voltaje que van a alimentar. Entonces eso les va a servir y vamos a ir viendo algunas características de diseño que tengan que usarse. Bueno, entonces vamos a empezar la clase de hoy y vamos a ver algunas cosas teóricas y algunas de las herramientas también. También quiero incluir, aunque no es necesario que instalen, vamos a ver el Altium. Yo les voy a mostrar un poco cómo funciona el Altium. Ya instalé acá en esta máquina, entonces después también les voy a mostrar cómo se hace lo mismo que tenemos en el Proteus en el Altium. Y vamos a ver para que ustedes puedan después elegir cuál de las herramientas a ustedes les más cómodo para hacer sus diseños. Bueno, entonces vamos a empezar. Proteus es una aplicación CAD. Antes de eso quiero verificar a ver si tengo sonido acá en el... Hola. Estoy verificando porque a veces no tengo el sonido, entonces quiero verificar que está viniendo con sonido. Entonces, para la grabación. Bueno, entonces para empezar, Proteus es una herramienta de diseño CAD. Las siglas de CAD son Computer Aided System de diseño, entonces design. Entonces son herramientas de diseño asistido por ordenador. Entonces esa es la sigla en castellano y se usan generalmente para proyectos de ingeniería, por lo que Proteus es una buena herramienta específica en este caso, o así igual que hay bastantes herramientas CAD. Las herramientas de CAD, en este caso la de diseño, son también herramientas CAD, pero bien enfocadas. En este caso sería para el diseño de circuitos electrónicos. Entonces es esa su aplicación. Por lo que ustedes pudieron notar, inclusive como cualquier proyecto de ingeniería, entonces estos son documentos que se colocan en carpetas. Entonces ahí tienen la distribución de hojas, del tamaño de hoja que les pregunta cuando van a crear el proyecto. Entonces ahí van a definir A4, A0, etcétera, de acuerdo a las nomenclaturas que se usan para diseños de CAD. Entonces ahí tienen también esa leyenda que debajo que les permite colocarle las descripciones de, así como ustedes pueden diseñar con AutoCAD un plano y le colocan las referencias. Básicamente, al ser Proteus una herramienta CAD, también les permite definir de esa forma. Originalmente el programa de Proteus venía separado. Hoy en día está esto, así como que vimos el Altium, que actualmente es un proyecto integrado. De hecho, estas herramientas también han evolucionado y han permitido esa integración, como vimos, que están todos integrados hoy en día. Pero por debajo probablemente están funcionando programas aparte,
pero ya lo vemos en la interfaz totalmente integrado. Eso no pasaba hace años, donde originalmente se podría ver esas diferencias entre estos tres programas que figuran acá. Antes uno levantaba el programa ISIS en la versión 7 del Proteus. Para los que tengan todavía esa versión, entonces tienen estos tres programas que sirven a lo mismo que hoy en día vemos todo integrado. ISIS es el programa donde nosotros vamos a desarrollar el esquemático. Entonces, ISIS es Intelligent Schematic Input System. Entonces, es el programa donde yo diseño el esquemático. El programa VSM, que es el Virtual System Modeling, es el modelo de la simulación. Entonces, mediante este programa es que voy a poder simular, y por alguna razón este es un script, así como existen lenguajes de programación para la parte de simulación. Entonces se generan pequeños scripts o pequeños códigos de programa, que es lo que nos permite a nosotros simular. Por ejemplo, nos permite a nosotros definir alguna patita. Si yo quiero negada, por ejemplo, una función lógica, entonces voy a hacer alguna función de NOT o AND. Entonces voy a escribir un código dentro de esta herramienta que es el Virtual System Modeling, y de ahí voy a escribir mi código para que haga alguna función. Este incluye un modelo que es el ProSpice, y básicamente aquí ven lo que es el ProSpice. ProSpice es una versión de Spice incluida dentro de Proteus, desarrollada en la Universidad de Berkeley. Probablemente ellos hayan adquirido la licencia para poder usar el código de ProSpice, y lo que tiene son extensiones para circuitos analógicos y digitales y otro tipo de circuitos que nos permiten la animación. Ese script generado está escrito en un script propiamente dicho, en un lenguaje, y es lo que nos permiten. Antes había una herramienta que se llamaba PSpice, y yo creo que más o menos inició con el PSpice, que eran las primeras herramientas de diseño CAD para circuitos electrónicos, y el PSpice ya tenía un script que muchas herramientas como el OrCAD y otras herramientas. OrCAD también es una herramienta para diseño, y probablemente creo que el Altium está utilizando la versión parecida a la de OrCAD, que es la del PSpice, para la parte de su Virtual System Modeling, o sea, para su parte de simulaciones. En este caso tenemos la ProSpice, que es la que utiliza el Proteus. Bueno, entonces a partir de la herramienta PSpice fue migrando a otras herramientas, y casi todas las herramientas tienen esa definición. Es decir, que si de repente ustedes consiguen el script de alguna de otras herramientas, también puedan migrar a otras herramientas. Entonces se pueden pasar la parte de simulación fácilmente. Son las opciones que tienen. Otra cosa que le quiero contarle es que también dentro de otras ramas de la ingeniería existen herramientas donde también tienen esta parte de modelo virtual. Les quiero contar que existe una herramienta que se denomina ETAP, y ETAP básicamente es para otra área de la ingeniería que corresponde a la parte eléctrica, y así como nosotros colocamos los componentes electrónicos aquí dentro del esquemático, también existe un esquemático donde básicamente ahí se colocan fuentes de alimentación, pero estamos hablando de generadores, transformadores y cargas, que básicamente es lo que se usa en la parte eléctrica, y uno va colocando todos esos elementos, y tiene la simulación también. Entonces probablemente utilizan estos mismos, utilizan o lo del ProSpice o la PSpice, entonces utilizan esas definiciones. Yo me fui una vez a una charla que estaban explicando a gente de otro país. Básicamente estaban explicando
en la herramienta TAP, y cuando eso todavía TAP no estaba entrando en Sudamérica, solamente se tenían las definiciones para Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos, su fuente de alimentación es básicamente más nuclear, y acá en Sudamérica, específicamente entre Argentina, Brasil y Paraguay, la fuente de generación de energía es más por el lado de las hidroeléctricas. Entonces, los componentes que se usan dentro de Estados Unidos difieren un poco acá con respecto a Sudamérica. Y lo que estaban diciendo básicamente es que esa herramienta de TAP tenía la posibilidad de crear sus propios scripts para darle vida con la simulación. Y básicamente estaban proponiendo a las empresas de Argentina, le estaban proponiendo que ellos le podrían crear el código para sus transformadores, para sus generadores, para lo que se adapte aquí en Sudamérica. Entonces, probablemente todas esas herramientas utilicen el mismo esquema, que es el diseño de estos scripts, ya sea por ProSpice o PSpice. Internamente probablemente funcione de esa forma. Entonces, todas estas herramientas tienen sus scripts definidos. Hay veces que ustedes pueden, si no hay algún componente en electrónica, entonces pueden entrar por aquí y definir algún comportamiento que quieran que tengan, algún circuito que quieran simular que no exista dentro de la librería de Proteus o no encuentren en internet. Entonces pueden entrar ahí. Evidentemente es un poco esto es un tema que queda un poco fuera de nuestro estudio, pero es importante entender que se puede hacer eso. La otra herramienta que sí vamos a ver, que es el ARES, que es el Advanced Routing Modeling, y como su nombre lo dice, es para rutear la placa. Entonces aquí lo que hacemos es el modelo para realización de circuitos impresos o PCB. Y estas son las tres herramientas que nosotros tenemos hoy incluidas en una sola dentro del Proteus. Si no, si fuera la versión 7 o anteriores, vamos a tener que abrir estos programas en forma independiente. El primero se denomina ISIS y es el modelo de programa que nos permite dibujar, nosotros ya vimos eso, sobre el área de trabajo, todos los circuitos que posteriormente vamos a simular. En la manipulación del software casi siempre existirán varias opciones. Para el mismo fin, normalmente podremos optar por seguir un menú, acceder a un icono o trabajar con el teclado. Son las diferentes opciones. O sea, básicamente tenemos diferentes opciones para hacer la misma cosa, que es lo que les voy a mostrar en un momento. De diferentes formas accedo a hacer diferentes cosas. Normalmente podremos optar por seguir el menú, acceder a través de un icono o trabajar con el teclado directo. Aquí procederemos preferentemente a la opción más rápida y más cómoda, que casi siempre tengan que ver con el uso del teclado o muchas veces con el uso de los iconos. Muchas veces cuando ustedes hacen algo dentro de la herramienta, aquí en la barra de título se va a cambiar esa información. Entonces aquí va a decir que están diseñando algo o le va a dar el nombre del archivo. Entonces son algunas informaciones que tienen. O cuando están en animación le va a colocarle que está en animación. Entonces son informaciones que en la barra de título aparecen. Algunas de las opciones tenemos aquí en la barra de menú, o también tenemos aquí en la barra de herramientas, o también tenemos aquí. Una de las herramientas más fáciles de poder manejar es exactamente esta de Proteus, porque como vamos a ver en el Altium, para hacer la misma cosa es un poquitito más complicado. De entre ellos tenemos, son varias las opciones que podemos tener. Por ejemplo, tenemos esta barra de herramientas, donde generalmente esto es lo mismo que tener con el paquete de Office, que son casi los mismos iconos.
y podemos darnos cuenta que este es nuevo, este es abrir y este es grabar. Entonces básicamente esto es para la manipulación de archivos. Aquí podemos imprimir. Básicamente en esta barra de ficheros podemos hacer todas las cosas que hacemos con un programa Word, por ejemplo. Entonces aquí creamos un nuevo proyecto, abrimos un proyecto, grabamos esos proyectos. También en esta barra que se llama de visionado, yo puedo aumentar dentro del área de trabajo. Entonces le doy acá con la lupa más. Si la imagen es muy pequeña, entonces con esta lupa voy aumentando el diseño para verlo más grande. Y si yo quiero verlo más chico, si está muy grande, entonces con esta otra inversa. Y con esta otra, que es como muestra acá su dibujo una ventana, entonces yo señalo un área y hago un zoom sobre esa área. Entonces básicamente yo marco y luego hago clic ahí y se queda aumentado solo en esa área donde yo seleccioné. Son esas las opciones que tengo para hacer eso. Aparte de eso, tengo este pequeño iconito que ven aquí, que básicamente me señala el centro de mi área de trabajo. Resulta ser que ustedes pueden colocar diferentes componentes, pero ustedes pueden marcar ahí el punto central del cual es su centro, donde están ubicados todos sus elementos. Como ustedes saben, la mayoría de las herramientas no pueden ser igual que otra por el tema de copywriting. No sé si les dije, por ejemplo, que algunos problemas que se dan con el tema de copywriting, básicamente cuando el Samsung, ustedes apretan el botón de ahí de abajo, se despliega todo el menú. Esa forma de trabajar era originalmente de los iPhone, y los de Samsung habían copiado esa forma del acceso rápido al menú. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que la empresa Apple le demandó a la Samsung por haber copiado esa misma forma de trabajar. Entonces, entre varias herramientas tengo yo dos opciones. Cuando yo soy diseñador de herramientas tengo dos opciones. Uno, pagar por el copywriting. Si yo utilicé una característica que corresponde a otro programa, entonces tengo que pagarle al primero que hizo las regalías para que él me permita usar esa herramienta. O la otra opción es buscar otra forma y no pagar ese copywriting para que no me venga una demanda. Y eso pasa lo mismo con la herramienta acá con esta herramienta del Proteus. Resulta ser que el Proteus no tiene esta barra de herramientas. Ahora mismo voy a mover con esta barra de herramientas. Ustedes saben que con esta barra de herramientas yo me voy y me desplazo aquí sobre esta ventana. Entonces el Proteus no tiene esto. El Proteus exactamente no me permite a mí disponer de estas barras para desplazamiento. ¿Y qué hicieron entonces la gente de Proteus? Crearon esta otra, que básicamente es como que ustedes se muevan de esquina a esquina y él se va moviendo con estas barras de herramientas. Entonces tiene otra forma de trabajar, pero básicamente lo que nos permite es movernos con estas barras. Y esta es la barra de la parte de visuales. Y acá, por ejemplo, me permite hacer zoom, ya sea aumentando o disminuyendo, irme y colocarme en el centro de la figura, donde yo quiero que esté el centro. Y utilizar este que está acá, que es para la barra de desplazamiento. También aquí con esta otra me permite habilitar o deshabilitar la grilla. Los componentes que ustedes colocan en el área de trabajo, si está activo la grilla, se pega por la grilla. Es como si fuera que los componentes, ya sea resistencia o lo que fuera que ustedes coloquen, tengan esa grilla un imán. Entonces,
se pega a los puntos que están definidos aquí en la grilla. Aquí, a cualquiera de los puntos que está definido acá en el área de trabajo dentro de la grilla, se pega cuando está activo esta grilla. Además de eso, ustedes pueden cambiar la distancia entre grillas. Y eso es importante de acuerdo a lo que están haciendo. Por ejemplo, si ustedes están dentro del área del esquemático, no hay problema. Pero si pasan a la parte de PCB, el manejo de grillas es muy importante. Porque lo que ustedes ven en la pantalla es lo mismo que ustedes van a ver en la realidad cuando se genera la placa. Entonces, cuando están en el esquemático, las unidades de medida no son muy importantes. O que se peguen un componente con otro, o que se solape un componente con otro dentro del área esquemático no es importante. Pero sí es importante esa longitud que está entre grilla y grilla dentro del área del diseño del PCB, porque es así lo que va a aparecer. Por defecto, se tiene que entender que se usan en las unidades inglesas y por defecto se utiliza la pulgada. Entonces todos los componentes y todas las definiciones están en unidades de pulgadas. Entonces, o si no están en unidades de pulgadas, están en una fracción, en una centésima o milésima de esa pulgada, pero están en unidades de pulgadas. El Proteus nos permite cambiar de pulgadas a métricas sin problema. Entonces tengo dos opciones. Y estas grillas son muy importantes porque significa que un componente se va a pegar a esas grillas y esas grillas tienen una separación. Entonces yo puedo aumentar o disminuir la separación de esas grillas. ¿Para qué se usan esas grillas? En síntesis, se usan porque algunos componentes, ya sea de montaje superficial o los que tienen muchas patitas, entonces las grillas están más próximas. Las grillas están más próximas. Y para otros componentes las grillas están más alejadas. Entonces me da la opción para poder cambiar el movimiento. Entonces los objetos que yo pongo solamente se mueven de punto a punto entre las grillas. Al hacer la grilla más pequeña, entonces me permite tener un mayor control. Entonces para montajes superficiales me conviene tener la grilla más próxima de tal forma a que los componentes se puedan ubicar de mejor forma. La misma cosa pasa cuando hacen la compilación. Lo que pasa es que estas herramientas verifican que no haya errores dentro del PCB. Entonces también los componentes o los tracks que son lo que está definido aquí con el tema del ruteo. Entonces acá el ruteo, que son los tracks, básicamente cuando se definen aquí en las grillas, cuando se pega un componente con otro, entonces o se pega su agujero, que es su pad, o se pega cualquier cosa, entonces genera errores. Para disminuir los errores, entonces lo que hacemos en la regla de ruteo o en las grillas es modificar la longitud. Bueno, y es eso con respecto a la barra de visionado. Después tenemos estas barras que nos sirven para girar los componentes. Entonces cuando colocamos dentro del PCB o dentro del esquemático, podemos girar esos componentes. Entonces aquí nos permite girar. Acá podemos introducir el grado, por ejemplo 90 grados, 30 grados, cuántos grados quieran que se gire, o si no, usar directamente estos iconos que nos permiten girar en sentido horario o anti-horario. Esto lo van a encontrar en varias partes. Lo van a encontrar en esta barra, básicamente aquí. Acá pueden girar en esos componentes, o también pueden girar en el que está más o menos en esta dirección, o con el clic derecho del ratón
está también las opciones de girar. Pueden girar el componente antes de colocar dentro del área de trabajo o pueden girar el componente después de colocar en el área de trabajo. Yo por lo menos suelo girar después de colocar dentro del área de trabajo, pero ustedes pueden girar antes de colocarlo ahí. También pueden girar con el teclado, que es otra opción, porque decía básicamente la parte teórica que existen varias formas de hacer la misma cosa y apretando la tecla más, entonces van a girar también los componentes. Es una forma rápida de acceder a esto que está acá. Apretando varias veces la tecla más van a girar los componentes. En el Proteus se gira con la tecla más. Si están en la herramienta de Altium, van a usar la barra espaciadora para girar. Hacen la misma cosa la otra herramienta, pero lo hace de diferente forma. Para el Altium es con la barra espaciadora, van girando los componentes, y con el Altium es la tecla más. Esta es la barra de simulación, entonces aquí tienen el play, el stop, y básicamente es como un control de sonido donde pueden poner play y otras cosas. Entonces esta es la barra para el control de la simulación. Lo que más se hace es play y stop. Después tienen opciones varias que van apareciendo de acuerdo a lo que van a hacer. Entonces aquí por ejemplo pueden cortar, copiar, pegar y otras cosas que pueden hacer. Y aquí lo más importante es esta barra de componentes y de dibujo. Acá tienen los componentes y acá abajo tienen la parte de dibujo. Esta parte de dibujo se puede usar, por ejemplo, para colocar informaciones adicionales de círculos, cuadrados y letras y otras cosas, o imágenes dentro del área de diseño del esquemático. O estando en el PCB podemos colocar también esto, pero en el Seal Screen, que básicamente es la parte de serigrafía. Entonces ahí puedo colocar informaciones de la serigrafía con esta barra de dibujo. Y con esta barra de componentes puedo colocar los componentes que están en la librería del Proteus y colocarlos dentro del área de trabajo. Y están los que son exclusivamente para la parte de simulación, y otras los que son ya para los que son diseños del PCB. Acá tienen el área de trabajo donde vamos a colocar los componentes que vamos a utilizar. Se recomienda van a encontrar para la gente que diseña profesionalmente, no ya dentro de la universidad, sino la gente que se dedica a esto, o la gente que enseña estas herramientas, generalmente tienen en cuenta estas opciones, y generalmente se compran monitores de buena calidad con buena resolución. Se recomienda que mínimamente tengamos esta resolución de 1024 por 768 píxeles dentro de nuestro monitor. Y dice, las resoluciones menores harán que algunas de las ventanas no quepan en la pantalla y sea más difícil de trabajar. Básicamente sería como que yo tengo ahora mismo mi herramienta y lo puedo ver así. A ver cómo es. Como que yo lo veo así, entonces a ver, lo veo así, y algunos de los iconos se vean todos pegados. Básicamente es así si mi resolución es menor. ¿Y qué suelen hacer algunos diseñadores? Una vez me invitaron algunas personas que evidentemente no entendían, y la idea de ellos era desarrollar un curso dentro de la universidad en Argentina. A nosotros nos invitaron como para ir a
a recorrer esas universidades y básicamente cuando yo no sabía qué es lo que querían hacer, le estaban pidiendo a la universidad que es la UTN de allá de Argentina que les compren dobles monitores y que los monitores sean grandes, que tengan buena resolución. La verdad es que yo pensaba que con un solo monitor bastaba y que no necesitaba tener monitores más grandes porque son mucho más costosos. Pero como ellos quieren tener una buena resolución, como estos programas muchas veces requiere tener buena resolución y que querían tener doble pantalla. ¿Y qué hacían con la doble pantalla? Por un lado mostraban el esquemático y por otro lado tenían el mismo diseño del PCB. Entonces con dos monitores ellos pueden separar y ver los dos al mismo tiempo. Esa era la idea de este grupo de personas, por lo que también se pueden usar monitores duales para que puedan colocar tanto el PCB y el esquemático en una sola parte. Los botones del Proteus en esta barra que está en la esquina, ahora todavía no voy a ver, recién cuando cree el esquemático voy a ver. En el esquemático o en el PCB tienen esta barra de tareas, donde básicamente esta es la primera, que tienen la del componente, esta es la del component, y después acá tienen diferentes opciones que vamos a ir viendo enseguida. Entonces aquí pinchamos para tener todos los componentes que podemos utilizar, y acá dentro de este componente podemos ver si el componente nos permite mostrar en el PCB también o nos permite solo en el esquemático y en la simulación. Entonces hacemos clic sobre esto y se activa esto. Este, por ejemplo, es otra opción que tenemos para trabajar. Y cuando no queremos ni ver ni los componentes, ni los pines, ni nada, ni los terminales, entonces hacemos clic con este dibujo del puntero del ratón y nos permite cambiar de posición los componentes dentro de la placa o dentro del esquemático. Entonces, estando en la opción de componentes, lo que tenemos que hacer es pinchar o hacer clic donde está esta letra P, y ahí al pinchar entonces vamos a abrir la librería de los componentes que nos permiten visualizar los componentes y seleccionar los componentes. Y ahí, como les dije, tenemos las diferentes opciones, ya sean los que son de simulación, los que son para el esquemático y los que son para el PCB. Hay algunas veces que no tenemos algunas de las opciones y algunos componentes no están habilitados para que funcionen con simulación, por ejemplo, y otras sí. Entonces, pulsar P significa Pick Component or Devices. Significa seleccionar eso. También podemos pinchar dentro del menú con esta opción Pick Component or Device, que sería más o menos como tener este menú. Me voy a ese menú y busco esto. O directamente escribo o veo este Select and Place Component from Proteus Library y ahí abro eso. Pero la forma más fácil es estando acá donde está la barra de herramientas donde dice Devices, esta letra P, y pinchando ahí nos abre la librería de componentes, que es la forma más fácil de trabajar. Estando en esta, se nos abre cuando yo aprieto la letra P o me voy donde dice Pick from Libraries. Entonces del menú me sale esta ventana y dentro de esta ventana me van a aparecer para que yo busque los componentes que voy a colocar. Por ejemplo, si quiero colocar un circuito integrado 555, escribo acá 555 y me va a salir ese componente. O quiero un LED, o quiero una resistencia, o quiero un cristal, o quiero un condensador y coloco acá CAP, por ejemplo, que es para capacitores, y me va a salir la lista. O diodo para lo que es un diodo. Bueno, entonces aquí van a buscar los componentes. Entonces aquí colocan la palabra que quieran buscar. Evidentemente tienen que hacer referencia a sus nombres en inglés.
no existe esto en español, entonces tienen que buscar con sus nombres en inglés. Van a escribir diode o LED o res, que es resistor, entonces todos con sus nombres en inglés. Y C, que es para circuitos integrados, para, para las puertas AND, OR, NOR, van a escribir con sus nombres en inglés. Entonces, todos esos componentes tienen ahí. Aparte de eso, tienen unas categorías que les aparece acá, que está ordenado alfabéticamente. Y no solamente pueden tener categorías, por ejemplo, pueden tener categorías de LED. Y acá les sale unas subcategorías de LEDs que también pueden utilizar. Entonces, acá tienen esas subcategorías además de eso. Además de eso, ustedes saben que si se van a comprar en un local, ya sea del Mercado 4 o de algún local que vende componentes de Asunción o de Ciudad del Este, o inclusive traerlo por Amazon o por algún sistema de importación de circuitos, entonces ustedes tienen que saber los nombres de los fabricantes. Entonces aquí les aparece una lista de posibles fabricantes de esos circuitos. Entonces aquí tienen, por ejemplo, voy a suponer un ejemplo. Escribo PIC 78, o sea, escribo el nombre de un PIC y su código de la familia de ese microcontrolador. Y acá me tiene que salir que es de Microchip, por ejemplo. O escribo un AT Mega tanto y me tiene que salir que es de Atmel. Entonces, son esas las posibilidades que tengo para inclusive ubicar por fabricantes. Aquí me sale la vista previa de componentes, que es como se va a ver en el esquemático ese componente. Y si tiene el pad cache, si tiene definido el pad cache para la parte de PCB, también me va a salir acá el dibujo que tiene habilitado ese componente para que pueda también colocarse dentro del diseño del PCB. Entonces, si vamos a diseñar un PCB, generalmente vamos a tener en cuenta que el componente que busquemos aquí, o busquemos aquí, o busquemos acá, entonces debe tener su capacidad de poder colocarse dentro del esquemático como también dentro del PCB, y vamos a ver aquí el dibujo. Esta es la forma más o menos como pueden buscar. Entonces, si buscan una puerta en AND, entonces, o algún CMOS, entonces aquí van a ver toda la familia de CMOS que tienen, aquí van a ver las categorías que tienen, y después van a ver las subcategorías acá y los modelos en sí de los fabricantes. Son las opciones. También podemos ver si permiten en esas categorías, si permiten simulación o no de eso. Entonces en esta parte más o menos vamos a buscar una puerta AND y vamos a ver aquí las posibilidades que tenemos. Entonces AND, NAND, NOR, NOT, OR y SOR, si quiero algunas de las puertas, ¿verdad?, digitales. Aparte de eso, ustedes saben que estas puertas son genéricas, pero estos están dentro de la familia 74XX, que son estos que están acá. Entonces 74XX, y tenemos que buscar cuál es el código de los TTL. Entonces aquí tienen otras opciones de poder buscar, y esto ya serían los integrados físicos que se venden. Entonces a una puerta AND le corresponde, por ejemplo, el 74 LS, qué sé yo. Entonces van a ver acá dentro de esas familias, que son las diferentes formas que les permite a ustedes de buscar los componentes. Entonces, una vez que seleccionan uno, en este caso AND, el AND2, entonces van a ver acá que les permite tanto colocar en el esquemático como simular. Entonces esto le va a mostrar aquí cuando vemos aquí. Entonces en esta área nos va a permitir visualizar eso que estamos queriendo hacer. La misma cosa aquí, cuando colocamos otro circuito, nos permite ubicar y ver cómo es lo que se va a ver físicamente esos componentes.
La misma cosa pasa con el PCB. Con el PCB tenemos esta área que está acá. Si el componente no permite colocarlo en el PCB, se va a ver así como está aquí. Básicamente lo voy a ver en negro y no me va a permitir colocar el componente. Y lo que debo hacer básicamente es buscar uno que me permita. Y esta parte ya es más o menos de lo que nos muestra acá, que es ustedes seleccionando ya encuentra su componente y le hacen doble clic y él se coloca aquí. Entonces ustedes, por ejemplo, buscan una puerta AND, dentro escriben AND acá y les va a salir las opciones y le dan doble clic, por ejemplo aquí en la categoría, cuál es el componente que quieren acá dentro de la zona de resultados, y acá hagan doble clic sobre ese componente que ustedes van a seleccionar, y básicamente lo que sucede es que se ubica en esta área que dice Devices, y acá van a tener la lista de los componentes que ustedes han seleccionado. Entonces pinchamos 2 veces dentro de los componentes y se nos queda aquí. Y luego dice acá, queda disponible la ventana del dispositivo para colocarlos en el área de trabajo. Entonces todavía dentro de esa área de trabajo no está colocado el componente. Recién cuando se coloca en esta posición y busco de los componentes de esta lista y hago doble clic, recién ahí puedo colocarlo ahí, o si no me voy al icono donde están los components y lo ubico dentro del área de trabajo. Y ya dentro del área de trabajo hago clic dentro del área de trabajo y se va a colocar el componente allí. Entonces, ubicado el componente allí, ¿yo qué puedo hacer? Ahí puedo girar, puedo mover, lo que sea. Y para girar me voy otra vez dentro de la barra de herramientas, busco el que tiene el dibujo de ratón que está en color negro, hago clic sobre ese y luego me voy y pincho esta puerta AND, lo que está ubicado ahí, y ahí puedo yo mover estirando, haciendo clic de esta forma, haciendo clic en el ratón y estirando. Entonces eso voy a mover el componente y ahí puedo girar también. En este caso sería más o menos girar de esta forma, ahí más o menos. Entonces hago clic derecho y ahí me sale las opciones para rotar y puedo hacer eso. También si yo quiero deseleccionar uno que está seleccionado, hago clic aquí en esta área de trabajo y este no va a estar más seleccionado. También puedo desplazar, si yo me equivoco puedo darle control Z para ir hacia atrás. Para girar, como tienen aquí, como ya vimos, entonces pueden usar el signo más en el teclado o las opciones de girar que están dentro del menú, dentro de los iconos que nos permiten girar. Acá tienen las opciones de giro. Pueden girar los grados que ustedes quieran en sentido horario y antihorario. También tienen otra opción que son estos iconos que tienen aquí y son para el caso del reflejo. Entonces, cuando un componente mira en una dirección, aunque ustedes estén girando, pero quiere que se vea el dibujo de forma espejada, entonces tienen esta opción. Entonces hay veces que necesitan que el componente gire de cierta forma o se muestre de cierta forma, entonces también pueden aplicar esto de reflejo, aparte de lo de giro. Bueno, entonces ahí, una vez que tengan seleccionado dentro de este devices, y acá tienen la lista, y ustedes seleccionan cualquiera de estos y pueden colocar dentro del área de trabajo. Pueden mover esto, después pueden grabar eso en un archivo
y ustedes pueden seleccionar la carpeta en la cual quieren guardar sus proyectos y le dan en guardar sus archivos. Por defecto, cualquier archivo que guarden se va a guardar con con esta extensión que es DSN. Entonces todo su proyecto se va a guardar con el DSN. En las versiones anteriores a Proteus les permitía, o de hecho permite todavía poder por compatibilidad guardar, les permite guardar como si fueran archivos de Ares, de ISIS y de la que es la parte de simulación en forma separada, pero actualmente se guardan como si fuera un proyecto, ya sea los tres archivos de simulación, del esquemático y del PCB en un solo archivo. Por defecto se guarda con esta extensión que es la parte de diseño. Bueno, acá más o menos explica cómo guardar el archivo, que es básicamente ir al menú File y dar Save, o por el teclado que es File y la tecla S, que es como muestra acá, File, Design y le dan S. Bueno, y acá les dice nada más que pueden, al hacer doble clic pueden cambiar estas características. Por defecto dice text acá. Ustedes pueden hacer doble clic y cambiar las características como nosotros ya vimos que podemos hacer dentro del primer trabajo que llegamos a ver, que podemos cambiarle el nombre. Acá podemos ponerle ANT, por ejemplo, como descripción, o podemos, por ejemplo, colocar 74XX y colocar acá su característica, y podemos cambiar esta descripción acá o directamente hacer que no se visualice. Opciones de visualización, tenemos esas barras de herramientas, la vista completa y el teclado, que son las tres posibilidades. Esto ya explicamos también que es para aumentar con ese zoom y para disminuir el zoom. Entonces aquí muestra cómo cuando vemos pequeño el componente, mediante el zoom podemos ir aumentando de tamaño, y su inverso, que es este otro, que es para disminuir cuando está muy grande. Y este es el acercamiento a la ventana, que es lo que más se utiliza. Entonces, si vemos muy pequeño, entonces si este es nuestro componente que está acá y se ve muy pequeño, entonces me voy hasta la opción del zoom de la ventana. Entonces sería marcar el área de componentes que yo quiero que se haga zoom, y se hace zoom en esa área. También podemos hacer lo mismo con el teclado, entonces con la tecla F7 para acercar, por ejemplo. Y este es para ampliar área, como vimos que se puede hacer. Y se puede usar también atajos de teclado si necesitan. Y acá tienen el icono de desplazamiento que les estuve explicando qué es lo que hace para desplazarse dentro del área. Entonces acá muestra cómo podemos movernos hacia ciertas direcciones y él se va desplazando. Para editar un componente y su referencia, entonces hacemos doble clic sobre esto y podemos cambiar. Nos sale esta ventana y podemos cambiar sus parámetros. Por ejemplo, si es una resistencia, podemos colocar en cuánto es el valor de esa resistencia, por ejemplo. Si es un LED, por ejemplo, como vimos, podemos colocar la corriente que va a circular, el voltaje que va a circular y los colores que se van a usar en la simulación. También podemos mostrar o ocultar valores, como ya vimos. Y estos son los pasos que se usa, por ejemplo. Ahora vamos a ver con el tema de las rejillas. Las grillas nos sirven de guía para ubicar los componentes. Los componentes se ajustan a las grillas, por lo que se puede seleccionar las distancias entre las grillas según la necesidad. Esto quiero leer porque es lo que más
quiero que se entienda. Ajustamos la rejilla. Para ellos tenemos las siguientes opciones de menú o teclado. Bueno, entonces aquí podemos redibujar por si algo no sale bien, porque a veces, como son programas de computadora, hay veces que dibuja mal, entonces podemos aplicar este redrawn para poder dibujar. Esta grilla para ver o no ver la grilla, o para ver de otra forma la grilla. Después, esto es para colocar nuestro origen, que es más o menos el centro de donde queremos, y este es como queremos el cursor. En esta área que está acá, nosotros definimos la separación de las grillas, y aquí esta es la que ustedes van a modificar si quieren que la grilla esté más próxima o más alejada. Entonces, si quieren que la grilla esté más próxima, van a colocar a 10 TH, por ejemplo. Y si quieren, van a colocar a 100 TH. Entonces, por defecto está en un default, pero si ustedes quieren hacer un dibujo mucho más perfecto, o que tenga que ver con, como les dije, en la parte de PCB, entonces van a elegir una distancia menor. Bueno, si tienen, por ejemplo, los componentes de TrueHold, que son los componentes estándares de resistencia, que no son de montaje superficial, entonces casi no hay problema con estos. Pero si van a colocar los de montaje superficial, sí, las distancias tienen que ser menores. O si van a colocar un circuito integrado, por ejemplo, necesitan que esta distancia sea menor. Esto lo pueden setear dentro de este menú que está aquí, o también dentro de las reglas de ruteo. Cuando están en el PCB, hay un icono que dice reglas de ruteo en inglés, ¿verdad? Y entran en esa ventana, o sea, hagan clic en el iconito de opciones de ruteo, y ahí van a cambiar en esas mismas distancias. Les sale ahí en un cuadro donde básicamente ustedes pueden colocar la distancia entre componentes, y ahí setean esa distancia para que el autorruteo, cuando ustedes le den el autorruteo, él pueda unir con esas reglas. Esas son las reglas que tiene el Proteus. El Proteus no tiene unas reglas muy estrictas para... o sea, internamente el Proteus tiene su algoritmo para que las pistas sean diseñadas automáticamente, pero no tiene muchas opciones para el lado de usuario, excepto en las distancias. Entonces, dentro de las reglas de ruteo, dentro del Proteus, solo nos permite aumentar o disminuir esa distancia entre componentes, o de vías, o lo que sea que esté en la placa. Entonces, son las únicas reglas de ruteo que tiene. Hay otras herramientas que nos permiten, según ciertos estándares, porque hay una cantidad inmensa de estándares que se pueden cumplir, nos permiten a nivel de script definir ciertas reglas de ruteo, además de eso que son simplemente de que las pistas no se unan o no se crucen entre ellas. Bueno, entonces son esas las opciones, y lo más importante es que manejen estas distancias entre grillas. Pueden ir con pruebas y errores. Entonces se van y se mueven entre estas opciones y ven cuál es la que más se ajusta a lo que ustedes necesitan. Entonces, ir probando un poco esas opciones. Entonces, para ajustar la rejilla, si nos fijamos estas son las distancias de las rejillas. En la figura exterior veremos que la parte para reducir a 50M también se puede pulsar la tecla F2. Entonces, asociadas a esta que están acá, tienen acceso por el menú o por el teclado. Entonces tienen F2, F3, F4 y control F1, que es para la menor distancia. Entonces tienen estas opciones por teclado también.
Y en este caso, al apretar F2, va a quedar a una distancia de 50H, que es por defecto que está definida por esas unidades. Las unidades por defecto son las imperiales, entonces lo que tenemos son que los componentes están a una distancia en pulgadas. De hecho, cuando ven las hojas de datos de cualquiera de los componentes por defecto, esas informaciones están en pulgadas. O sea que si ustedes bajan una hoja de un conector o bajan la hoja de un integrado 555, por ejemplo, o bajan la distancia de algún microcontrolador, y van a darse cuenta que esas distancias entre pata y pata o pin y pin de algún componente estaban medidas en pulgadas. Entonces, por defecto, las que se utilizan por defecto están en pulgadas. ¿Qué pueden hacer ustedes? Pueden entrar en una calculadora, ya sea en Google o en otra, y hagan la conversión. No hace falta que hagan el cálculo, sino entran en una calculadora y hacen la conversión de pulgada a otras unidades. Generalmente pueden pasarlo a milímetros, y ahí ya les va a ser más fácil a nuestra forma de trabajar en el sistema internacional, que es lo que nosotros más estamos acostumbrados. Eso pueden hacer. Por defecto, el Proteus nos permite o trabajar en formato de pulgadas o en formato de milímetros. Nada más que tenemos que cambiar con un icono que tiene una letra M y cuando pulsamos eso pasa de imperial al sistema internacional. Entonces pasa de pulgadas a milímetros, y es lo que dice acá. Por defecto están en unidades imperiales, pero podemos ubicarlos en milímetros según la necesidad. Si nos parece que a nosotros no es más fácil trabajar en milímetros, pasamos a milímetros. Y eso se ve reflejado a lo que es el diseño del PCB, porque es ahí donde nosotros tenemos que tener las medidas exactas reales. Es decir, que un agujero donde va a entrar, por ejemplo, un LED, entonces, o una resistencia, esas son medidas estándares, y tiene que reflejarse lo que nosotros dibujamos en el PCB con lo que vamos a ver físicamente. Eso. Apretando control más F1 tenemos la menor distancia de la grilla. Si yo no quiero trabajar con la grilla, también con el icono de la grilla o apretando la letra G me permite ocultar la grilla y me deja dentro del área de trabajo para mover a mi antojo. También puedo copiar, pegar los componentes dentro del área. Como ven aquí, puedo mover o copiar. También puedo seleccionar eso. Y aquí en esta área me permite, haciendo doble clic sobre ese componente, me permite cambiar sus parámetros. Por ejemplo, en este caso muestra que voy a colocar el valor de la resistencia a 330 ohms. Estas son las barras de las terminales, y aquí con esta barra de las terminales yo coloco si es VCC, GND y todas esas cosas. ¿Qué es lo que yo hago? Ahí le coloco VCC a un componente y a otro le coloco su GND para cerrar el circuito. Entonces ahí me permite simular, y cuando paso también al PCB, entonces automáticamente él ya sabe cuál de los componentes va conectado a VCC y GND. Entonces tengo que irme a este icono que es el icono de las herramientas de terminales, y dentro de las terminales me sale esta lista que está acá. Por defecto, input, output, VDD, power, ground y bus. Hay veces que dentro de las terminales lo que más se utiliza es este de power y este de ground, que son VCC y GND. Pero aparte de eso también puedo usar en algunos conectores, de tal forma
que no haga el ruteo en el esquemático. El ruteo, por ejemplo, tiene que ir de una punta hasta otra punta en un cableado para que no sea estéticamente engorroso eso. Lo que voy a hacer es colocar una pequeña terminal que va y que sale de un extremo de un circuito integrado y va y entra a otro extremo de otro circuito integrado y coloca, por ejemplo, más 12 y que significa que va a entrar acá más 12 voltios y acá coloco otra vez más 12 y ingresa acá. Entonces sería la prolongación. Para no ver ese cableado, puedo hacer con estas terminales también. Acá coloca el símbolo de GND y acá se colocan los cables. En el Altium el proceso de colocar los cables es mediante control W, creo que es algo así, y ahí hace place wire, y eso es la traducción de place wire, que significa colocar el cableado, y ahí yo estiro desde una pata hasta la otra del componente. Acá en el Proteus es de forma directa, entonces estando en el área hago solamente clic de un extremo y estiro el ratón y uno con el otro componente. Entonces es mucho más sencillo hacer el cableado de los componentes. Y también acá me muestran las opciones de animación, que es mediante esta herramienta que tengo aquí. Entonces puedo simular desde circuitos analógicos y circuitos digitales dentro del Proteus. Y se ve el resultado en forma digital. O sea, se ve en forma visual, quiero decir. Esas interacciones. Bueno, entonces ahí termina lo que es la explicación de esto. Y ahora vamos a entrar a hacer lo mismo, pero vamos a aplicarlos aquí dentro de la herramienta para poder ir entendiendo cómo funciona eso. Entonces me queda la próxima clase mostrarles el material. Ahora, por ejemplo, le voy a dar siguiente y me va a crear el PCB y me va a crear básicamente también el área del PCB como el área del esquemático. Pero les voy a traer la próxima clase la referencia para que sepan cuál es la anchura de las pistas que necesitan colocar dependiendo del voltaje. Ahora le doy nuevo proyecto y él me va a crear un nuevo proyecto. Me va a crear un nuevo proyecto donde está definido exactamente el área de ese trabajo. Entonces, dentro de C-Users, mi nombre de usuario document, puedo crear este nuevo proyecto. Actualmente tiene esta extensión. Entonces el proyecto en sí dentro de la nueva versión de Proteus me crea así. O si no, como les dije, él me crea una para el diseño que es solamente para el diseño, otro para el PCB y otro para la simulación. Entonces guarda con extensiones diferentes. En este caso él guarda directamente con el nombre del proyecto y le doy un nombre. Ustedes pueden cambiar acá en Browse y pueden crear en un directorio donde ustedes quieran colocar, si es que quieren tener mejor ordenados sus proyectos. En este caso, en Document él me va a dejar este archivo. Ustedes pueden mover eso si les parece más útil hacer ese trabajo. Le doy siguiente y aquí me dice para crear el esquemático y él me define un tamaño de hoja. Como dijimos, es una herramienta CAD y todas las herramientas CAD me permiten definir como si fuera un plano, y van a darse cuenta después que en el esquemático funciona igual que una herramienta de AutoCAD y les permite colocar como si fuera un plano ahí. Entonces, en este caso, si yo voy a imprimir directamente con una impresora a chorro o lo que sea, entonces voy a colocar Landscape A4,
que básicamente acá no me sale tamaño carta, pero por lo menos este tamaño de hoja es la que voy a imprimir en una impresora normal. Y si voy a tener una impresión tipo CAT, tipo los que se usan con plotter, entonces puedo colocar este A0. En este caso directamente va a ser A4 o la que está por defecto. Le doy siguiente. Y acá me pregunta qué tipo de layout o de PCB voy a usar. Lo que primero me preguntó es si voy a crear un esquemático. Y le doy sí. Y si le doy sí, ¿qué tamaño de hoja voy a usar? Y acá me pregunta si vas a crear o no vas a crear un PCB. Porque solamente podría haber decidido crear un esquemático y no un PCB. Y aquí me pregunta si voy a crear un PCB. Sí voy a crear un PCB. Y si voy a crear un PCB, tenés algunos modelos. Por ejemplo, si voy a crear una placa para hacer un sándwich con Arduino, entonces puedo elegir esto. Básicamente ustedes saben lo que es la placa del Arduino y le va a crear un PCB que sea idéntico al Arduino, de tal forma que ustedes coloquen el Arduino debajo y encima coloquen su placa que ustedes diseñen. Entonces van a diseñar una placa compatible con Arduino. Entonces van a colocar los pines en las esquinas como están en el Arduino y van a poder hacer como un sándwich, como si fuera un módulo que ustedes van a diseñar. Y acá tienen para los modelos más estándares que más se usan, el Arduino 1 versión R3, entonces está la versión que más se usa. O algunos también pueden hacer para el Arduino Mega, que es que es un poco más grande que el Arduino 1. Bueno, entonces o puedo diseñar ya una placa para el Arduino, o puedo diseñar uno genérico y luego yo defino el formato que yo quiero, que viene por defecto. O si no, como ya vimos el tema de multilayer, aquí puedo definir para cuántas capas quiero. Por ejemplo, aquí quiero de 4 capas, por ejemplo, y elijo ahí. Y para el caso, inclusive aquí les dice qué es lo que va a contener esas capas. Va a contener 5 capas, donde 3 van a ser para el plano y luego van a tener para las señales. Acá van a ser 2 de señal y 2 para el plano. Entonces, en estos planos pueden ir GND, VSC y acá pueden ir 2 de señales, que pueden ser para radio frecuencia, por ejemplo, de estas placas. En este caso voy a dejar para 4 capas. Voy a diseñar uno con 4 capas y acá me aparecen los componentes de esas capas. En la top layer, entonces va a ser el top resist, que va a ser la capa de arriba, ¿verdad? Entonces va a tener este espesor. Esto podemos cambiar como dijimos, ¿verdad? Y este es el dieléctrico que va a estar asociado a eso. Luego tenemos el top Cooper, que es en este caso que puede ser para señales. Ustedes pueden cambiar si va a ser señal o plane. Si va a ser si la primera capa va a ser destinado para una función de radiocomunicaciones, entonces ustedes van a elegir signal. O si ustedes quieren hacerlo para que pase GND por ahí en esa capa, entonces le van a poner plane. O si quieren que pase en la top Cooper, quieren que pase VCC o GND, van a definir como plane. Y si va a ser una señal, van a definir como signal. Y este es el componente que separa el cobre, el prepec, y acá vimos que uno de los componentes puede ser el FR4. Esto que ustedes definen aquí es lo que se va a usar para que el fabricante, cuando ustedes conviertan ese archivo, cuando ustedes entran en el PCB, hay una opción para que ustedes conviertan
a archivos Gerber. Y dentro de ese archivo Gerber, lo que va a estar guardado son estas definiciones. O sea, todo lo que está definido aquí va a ir guardado en ese archivo Gerber. Y lo que va a hacer el fabricante del PCB va a abrir ese archivo Gerber y les va a salir esta información que está acá. Y según esa información, él les va a fabricar la placa. Eso es básicamente lo que pasa. Entonces, aquí yo defino esos espesores y vamos a ver algo de microstrip para poder entender cómo se dimensiona este thickness. Más o menos hay un pequeño cálculo o unas pequeñas calculadoras que, dependiendo de los datos que ustedes les pasa, él les va a dar por resultado el espesor que tienen que colocar. Por defecto vamos a colocar así como está y vamos a darle siguiente. Entonces, dependiendo de la aplicación que van a hacer o dependiendo del voltaje, esto va a ir variando. Y acá nos queda cómo va a quedar eso. Si nuestros componentes van a ser todo de true hole, van a quedar todo en esta forma. Le doy siguiente. Y acá les muestra un gráfico representativo de lo que nosotros seleccionamos. Si van a tener algo de simulación extra, como por ejemplo algún firmware especial, por ejemplo algún BIOS o algún procesador especial que tenga algún componente especial, entonces le van a colocarle un firmware, que es un pequeño programa que se va a ejecutar, por ejemplo, algún microcontrolador o alguna CPU que haga algo, entonces lo van a ubicar acá. Entonces aquí pueden crear, por ejemplo, teniendo el firmware del Arduino, por ejemplo, y acá van a tener básicamente lo que es el comportamiento del Arduino, por decirlo así. En este caso no vamos a colocar ningún firmware, qué sé yo, dependiendo de qué es lo que tienen en su librería. Acá tienen las diferentes opciones. Por ejemplo, si quieren simular un microcontrolador de microchip, entonces seleccionan un PIC de 8 bits, por ejemplo. Un poco si está aquí, puede ser este PIC 16, y acá eligen la familia PIC 16F628A, por ejemplo, y eligen un microcontrolador que van a hacer. Bueno, y acá eligen si quieren que sea con un compilador, ya sea de assembler de ese mismo o en lenguaje C, cuál quieren instalar. Entonces básicamente es para instalar un firmware que sirve para la simulación más que nada. Entonces pueden colocarlo ahí. En nuestro caso no lo vamos a colocar porque este firmware, inclusive después buscando dentro de los componentes, lo pueden seleccionar. O sea que posteriormente inclusive se puede hacer esto, porque por de pronto pueden querer diseñar todos los componentes y después compilan eso en un compilador del lenguaje C y su punto hexadecimal lo van a agregar aquí sin problema. O si, por ejemplo, si compilan un programa en Arduino, entonces vamos a hacerlo lo más fácil, ¿verdad? Entonces yo puedo elegir mi programa C estándar, el lenguaje C, y compilarlo para el microcontrolador Atmel, el ATmega328P, que es el microcontrolador que tiene el Arduino. Y lo que básicamente eso va a hacer, es nuestro compilador es, a partir de nuestro lenguaje C que definimos, lo que yo quiero que haga, suponiendo que solamente quiero encender y apagar en LEDs. Entonces hago mi programa en lenguaje C y lo compilo, y ese archivo que se compila se guarda como .exe, o sea que se genera un archivo hexadecimal. Y ese archivo hexadecimal lo voy a asociar dentro del Proteus para que pueda simular. O si tengo el chip
del AdMel, entonces, y tengo un programador, entonces puedo cargar ese programa directamente y hacer en forma física y tenerlo también en forma simulada. Entonces puedo cargar ese hexadecimal en el microcontrolador, pero también puedo simularlo. Hago de las dos formas, pero puedo hacerlo de la forma más fácil, ya que si yo necesito programar el lenguaje C en ese microcontrolador, entonces yo necesito saber qué tiene internamente ese microcontrolador, cómo se programa. O sea que necesito tener más informaciones y conocer en detalle cómo es la arquitectura de ese microcontrolador. Me va a llevar más tiempo. ¿Qué se puede hacer entonces? Ya que ese microcontrolador utiliza la misma característica que utiliza el Arduino, entonces agarro un programa de Arduino, el editor del Arduino, y compilo eso y genero .x del Arduino. Y eso, agarro el .x de ese Arduino y lo asocio a mi Proteus y va a funcionar exactamente igual a como sería que si yo programara el lenguaje C. Entonces me valgo de la facilidad de Arduino para simularlo en el Proteus utilizando el mismo chip que es el ATmega 328P. Eso les voy a mostrar en otra clase y vamos a ver que es la forma más fácil. Y también si yo tengo un programador del AdMel directamente o tengo el Arduino, puedo simularlo ahí. Y si son los integrados tipo DIP, que son los integrados más grandes, entonces puedo quitar del Arduino y eso lo coloco en un protoboard o lo coloco en un diseño de una placa y ya va a funcionar igual. Son las opciones que tengo. En este caso no voy a crear ningún framework porque después lo puedo asociar y le doy siguiente. Bueno, y ahí él me crea dos cosas. Me crea el esquemático y me crea el PCB. Por defecto ya se dan cuenta que él me creó esta área que ven aquí, que es el Word Edge. Y el Word Edge es exactamente lo que yo defino que va a ser mi área del PCB. Esto yo puedo hacer doble clic aquí y puedo agrandar o achicar dependiendo del tamaño de mi placa, o le hago doble clic aquí y le coloco el tamaño en width y height, que sería su ancho y alto de lo que sería la placa. Bueno, entonces aquí ya tengo definido ya mi PCB y aquí tengo mi esquemático. Entonces ya tengo todo eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer primeramente? Primeramente, qué sé yo, lo primero que me convendría es cambiar la grilla, y ven ahí, entonces tienen las opciones de grilla aquí. La otra opción, si yo voy a trabajar por ejemplo aquí con el PCB, entonces tengo otra opción, y esta que sale acá dice Toggle Metric Imperial. Por defecto esto está en Imperial, ¿está bien? Esto solamente me da en la opción de diseño del PCB. Yo cambio esto y tengo la opción de poder trabajar en métrico. Entonces aquí en la barra de tareas me va a indicar si qué es lo que estoy haciendo, si me estoy moviendo a métrico o a imperial. En este caso voy a trabajarlo en métrico por ahí. Esto es lo que sí quería mostrarles. Y con el diseño de grillas, acá se dan cuenta que también les permite colocar las grillas. Por defecto están aquí para los componentes que son más grandes y las grillas están más espaciadas. Me voy dentro de la opción View y me permite cambiar esa distancia. Voy a cambiar por ejemplo aquí con F2 y van a darse cuenta que estas grillas se mueven de tamaño. Entonces tienen ahí el tamaño de las grillas.
Por defecto lo pueden dejar a 0,1 milímetros. Acá tienen 0,1 milímetros, 0,5, 1 y 2,5. Entonces tienen ahí. La otra opción que tiene para la parte de autorruteo, porque ustedes le pueden dar aquí directamente, buscan acá donde dice auto-routing y cuando ustedes colocan los componentes aquí, le dan auto-routing y él va a tratar de conectar todos esos componentes. Pero les va a dar error muchas veces. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hagan clic aquí dentro de estas opciones. Esta es la opción de autorruteo. Cuando ustedes le dan acá y luego le dan acá Design Rules y aquí les da unas reglas básicas para que el autorruteo genere automáticamente y no les dé error al diseñar la placa. Y por defecto en estas opciones ustedes pueden cambiar algunas cosas de esas reglas. Entonces le hacen doble clic ahí y acá les dice las distancias. ¿Se acuerdan que en la grilla aquí le aparecían las distancias de la grilla? Pero si ustedes quieren ser más precisos, ustedes pueden bajar esto. Por defecto estaba en 9H y ustedes pueden bajar, qué sé yo, a 1, poner acá un H. Entonces bajan todos estos valores a 1 para que la regla de autorruteo pueda ser más precisos de unir componentes que tienen las patitas más pegadas. Entonces de acá le dan OK y esto se va a acomodar para cuando ustedes hagan el autorruteo y se haga de forma automática. Entonces muchas veces van a tener que entrar aquí, hagan doble clic aquí y definan aquí las distancias. Por ejemplo, este es el agujero y le dan las distancias entre el agujero. Entonces tienen las diferentes opciones de distancias que es para el autorruteo. Y la otra opción está dentro de View y las distancias que ustedes colocan los componentes al diseñar. Por defecto 0,1 milímetro. Bueno, y esas son las opciones que tienen. Las mismas opciones que tienen dentro de la parte visual que ven aquí, en la parte del PCB lo tienen también dentro del área del esquemático. Para que ustedes puedan seleccionar un esquemático, tienen que irse dentro de la opción Components Mode, esta opción que está acá, y le dan esta P y acá buscan el componente que ustedes necesitan. Entonces colocan Res y les va a salir las opciones que tienen de resistencia. Entonces ustedes aquí tienen las categorías, subcategorías, el fabricante y el nombre en sí de los componentes. Por ejemplo, si quieren, qué sé yo, un potenciómetro, tienen ahí. En este caso, este potenciómetro solamente es para el PCB. No digo solamente es para el esquemático y no es para el PCB. Entonces, las opciones que tienen. En este caso, van a darse cuenta que este componente sí es tanto para el PCB como para el esquemático. Bueno, ahí tienen las diferentes opciones que tienen. Acá tienen para la resistencia. Hago doble clic sobre este componente y automáticamente ya me aparece aquí dentro del área de devices y aquí voy agregando otros componentes. Así, entonces ustedes pueden elegir aquí, elijo esos componentes que están ahí. Cierro esto y estando siempre en componentes, ustedes hagan clic sobre un componente y les sale el lápiz para ubicar el componente que está ahí. Si quieren cambiar alguna de las características, hacen clic en Selection Mode, que es el puntero del ratón, y ahí pueden
aplicarle clic derecho y van a rotar, por ejemplo, si quieren rotar. O si quieren mover, pueden hacer clic ahí. Por defecto está muy pequeño, esto está muy pequeño. Entonces vamos a la parte visual y esta es la que más es fácil. Zoom to área y seleccionen un área que quieran tener y ahí se les aparece que ese va a ser el área. Entonces ahí ya es visualmente más aceptable para poder trabajar. Si le parece que es muy grande, entonces van al zoom menos o al zoom más. Entonces que estén ahí. Si se quieren colocar su centro, por defecto el centro está acá. Entonces pueden seleccionar y ubicar el centro aquí. Entonces estoy moviendo mi centro. Y si quieren tener las barras de desplazamientos, entonces nos vamos aquí con esta barra y se van a uno de los costados y se mueve la barra de desplazamiento. Entonces se mueve así. Realmente es un poco incómodo trabajar con la barra de desplazamiento, pero es lo que hay. Entonces no tenemos otra opción que esa. Voy a ir a zoom menos, zoom menos, zoom menos, zoom menos. Y quiero que se fijen aquí. Así como que ustedes diseñan en un plano en AutoCAD para un diseño de ingeniería, esto también tiene eso mismo. Voy a irme aquí. Y ustedes pueden colocar, por ejemplo, el nombre del archivo, la ruta de ese archivo, cómo se llama ese archivo, quiénes son los autores del proyecto, la fecha, qué revisión tiene y así. Entonces también tienen los mismos diseños que van a usar en cualquier programa CAD. Y esto ustedes pueden imprimir y le va a quedar como un proyecto de ingeniería. Entonces no es solamente el diseño, sino que ustedes saben que hay varios procesos de ingeniería que es tanto desde el diseño hasta la creación, si es que quieren hacer un trabajo así bien ordenado. Entonces es una opción que tienen también dentro de esta herramienta para poder hacerlo como si fuera un trabajo de un proyecto grande. Bueno, entonces son esas las opciones que tienen con respecto a estos elementos, ya sea la grilla y acá el retraun, que es para volver a dibujar. Vamos a hacer un poco un recorrido de estas herramientas y con eso vamos a terminar la clase. Bueno, entonces aquí tenemos el de selección, que es para seleccionar. El Component Mode, que es para poder seleccionar los componentes. Viene a ser lo mismo aquí que tenemos el Component Mode para seleccionar los componentes. Para seleccionar los componentes se puede seleccionar aquí directamente, o bien estando acá en el Selection Mode, hago clic derecho del ratón, y tengo Place. Ahí tengo Place Component. Van a darse cuenta que este símbolo es el mismo que está acá y tienen todas estas opciones que están acá. Entonces acá tienen el Path Cache que tienen aquí. La opción Path Cache es cuando un componente está asociado, por ejemplo, aquí, pero no lo tienen en el PCB. Entonces dentro de la librería están comprimidos ciertas características estándares de algunos componentes. Entonces pueden descomprimirlo y colocarlo y asociarlo a su componente. Por ejemplo, hay distancias estandarizadas de microcontroladores o de circuitos integrados, por ejemplo, o de circuitos TTL, pero no están asociados a su modelo en particular, que en este caso puede ser un 7405, por ejemplo. Voy a decir un número, ¿verdad? Y no están asociados dentro de eso. Y ustedes pueden encontrar en el Path Cache y se van y seleccionan, por ejemplo, yo coloqué un LED, pero ese LED no está asociado a su PCB. Entonces veo la opción de Path Cache y le hago doble clic ahí y lo coloco ahí, por ejemplo. Entonces son las opciones que tengo
para colocarlo ahí. Entonces yo puedo tener acceso a través de estos componentes y luego le doy acá acceso a eso. En este caso, como ya estaba definido dentro del esquemático, ya me coloca directamente esos componentes aquí dentro del PCB. Pero también mediante esos packages y mediante esta opción de Components Mode, yo puedo asociar más componentes que no había seleccionado dentro del esquemático. Estando dentro del esquemático, entonces, y teniendo también acá en el Selection Mode, hago clic derecho y tengo las mismas opciones que tengo aquí. Entonces, tanto dentro del esquemático como dentro del PCB, haciendo clic derecho tengo esta opción Place y tengo las mismas opciones que tengo aquí. Quiero que se fijen que es lo mismo. Component, Function, Text, y acá están estas barras de gráficos. Por un lado están los componentes que se pueden colocar y por otro lado está la parte de diseño para que se vea mejor el esquemático y para que se puedan colocar más información visual dentro del área del PCB. Entonces lo de abajo son la parte gráfica y lo de arriba son los componentes. Bueno, entonces son las dos opciones que tengo. Entonces ya vimos cuál es la función de Selection Mode y cuál es la opción de Component Mode. Luego tenemos esta función en Dot Mode y podemos colocar también eso aquí. Bueno, entonces son pequeñas cosas que podemos colocar. Esto no es muy utilizado. Después tenemos este Wire Level Mode y podemos definir otras opciones que tampoco no son muy utilizadas. Este Advanced Mode sí es muy importante, a ver, porque de repente nos permite colocar algunas informaciones cuando nosotros, esto se ve más en el Altium, creo que el Altium tiene eso. Hay veces que nosotros podemos definir, es como que ustedes tengan, bueno, vamos a suponer un ejemplo. Todos conocemos el cable UTP y todos conocemos el cable Ethernet. Dentro del cable Ethernet están los cables que se usan para las conexiones de las redes de las computadoras. Y dentro de ese cable grueso hay unos cuantos cables que acompañan a eso. Bueno, entonces cuando estamos hablando de un empaquetado, entonces estamos hablando de que se pueden colocar este que está acá, Bus Mode. Entonces dentro de un bus puede haber varias líneas de comunicaciones. Después tenemos que tenemos acá, que es Sub-Circuit Mode, y acá tenemos algo parecido a estas terminales que vemos aquí. Pero nosotros más vamos a usar estas terminales que están acá, porque aquí lo que vamos a seleccionar es el Power y el Ground, y también vamos a seleccionar si vamos a utilizar un bus o este label que está acá, que es para un conector. Son las opciones que tenemos, o este label. Generalmente esto se usa para conectar un pin a la distancia que les dije uno con otro. Entonces se usa default, power y ground en su mayoría de veces. Entonces los más utilizados es este Selection Mode, este Component Mode y este de terminal. Después tenemos también este de device y tenemos por ejemplo, si queremos default, invertir o otras cosas que también podemos usar. Este no es muy utilizado también. Después tenemos estas gráficas. Cuando yo coloco en mi simulación también puedo tener estas gráficas. Entonces
para ver alguna gráfica de alguna función que yo necesito. Por ejemplo, si quiero ver señales digitales, voy a ver ahí. Entonces, si quiero ver alguna frecuencia, si quiero ver una función de transferencia, ruido, distorsión, entonces Fourier, audio, entonces aquí tengo para colocar algunas informaciones de simulaciones que yo necesito colocar. Entonces, por ejemplo, si quiero trabajar con señales digitales, entonces voy a tener este display para ver la señal de onda cuadrada aquí. Son opciones que tengo. Bueno, y aquí acá tengo generadores de señales. No sé si alguno de ustedes vio MATLAB. Entonces, con MATLAB, que es otra herramienta, yo puedo generar estas señales, ya sea en forma senoidal, ¿verdad? Entonces, tengo tipos de señales, señal de pulsos, etcétera. Entonces, para mi simulación también puedo usar estos generadores de ondas. Entonces, no hace falta que yo diseñe, por ejemplo, para la simulación un circuito excitador que me genere ondas cuadradas. No, directamente puedo usar estos generadores y tener ondas cuadradas, por ejemplo, o algún tipo de señales que quiero senoidales, y puedo tener los tipos de señales. Es como si fuera un mini laboratorio. Acuérdense que ustedes en un laboratorio van a tener su protoboard, sus componentes y después algunos generadores de señales. Y estos generadores de señales vienen a hacer esto. Entonces van a tener un componente que genera señales, ya sea continuas, sinusoidales, etcétera. Entonces sería como tener un pequeño laboratorio aquí. Acá tienen para, para colocarle, por ejemplo, multímetros. Entonces acá tienen para colocar la referencia de voltajes, de corriente y otro que está ahí. Entonces, si quieren colocarle referencias para después utilizarlo para definir cuál es VCC o GND, de lo que podrían usar para estas herramientas que están acá. Entonces, acá tienen osciloscopios. Entonces, si quieren simular un osciloscopio, acá tienen esto y lo colocan ahí. Entonces lo colocan acá y estos tiran a las patitas que ustedes quieran medir la señal de osciloscopio. Entonces hagan doble clic sobre esto y pueden colocarle los parámetros a este osciloscopio virtual. Y acá tienen otros elementos, analizadores lógicos, contadores, etcétera. Entonces son instrumentaciones que están dentro de este elemento que se llama instrumentos. Estos son los instrumentos de medida prácticamente. Y estos son los de prueba, que es para colocar las pruebas por lo cual va a ir, por ejemplo, a uno de los componentes. Pues. Entonces, colocan ahí. Y estos otros ya son elementos gráficos. Básicamente los más usados entonces son este que corresponde a los instrumentos, este que corresponde a las pruebas, a los generadores de señales. Si queremos tener algún tipo de gráfica, que es esto que está acá, ver alguna señal senoidal a su salida de algo, o ver alguna función matemática, entonces tengo aquí este de los component mode y este de los terminal mode. Esos son los más utilizados. Y después estos son elementos más gráficos que otras cosas. Entonces aquí puedo poner rectángulos, círculos o lo que sea. Esto también se puede usar cuando ustedes van a diseñar a algún componente que no está dentro de la librería. Cuando ustedes tienen que diseñar componentes que no están dentro de la librería, van a diseñar con esta barra de dibujos. ¿Por qué eso? Porque básicamente, a ver, si yo elijo, por ejemplo, algún componente que está acá, por ejemplo,
este potenciómetro y yo lo pego acá. Ahora este componente ya está creado. ¿Está bien? Pero originalmente este componente se diseñó con estos elementos gráficos. Entonces probablemente se usó este 2D Graphics y se hizo así. Entonces ahí lo dejo. Entonces ahí ya tienen esta forma que está acá. Y con estas líneas se dibujó. A ver, llama un poco. Ahí. Con estas líneas entonces se dibujó estos pines que están acá, por ejemplo. Y así. Entonces no soy muy bien dibujante, pero más o menos esa es la idea. Inclusive acá hay los pines que ustedes pueden seleccionar dentro de Components Mode. Entonces ustedes pueden seleccionar los pines. Estos pines, por ejemplo, que pueden ir a colocarse así, por ejemplo. Entonces, más o menos esa es la idea. Entonces, a ver, esto pueden girar. O sea, lo que les quiero decir es que con esas primitivas y con estos pines que están acá dentro de Terminal Mode, ustedes van a dibujar estos componentes que están acá. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, estos componentes se hacen con estas primitivas gráficas y las terminales. Entonces, se hacen así estos dibujos. Y luego se guarda esto como una librería. Y en otro paso más complicado se le coloca un comportamiento que es el BSM, que se crea un script. Y también dentro del PCB ustedes pueden dibujar ese componente. Entonces todo se hace a través de estas primitivas que están acá, las primitivas gráficas. Se definen cuando yo voy a crear un nuevo componente que no está dentro de mi librería y lo voy a guardar dentro de la librería. Esto voy a tratar de mostrarle en otra clase cómo se crean esto. Básicamente la idea era hacer un recorrido de los elementos que tenemos acá. Entonces aquí pueden colocar los textos que están dentro del PCB o dentro del esquemático. Entonces ahí pueden ir definiendo cosas. Bueno, y hasta acá la clase. Entonces hoy tardamos un poco más para hacer un recorrido dentro de la herramienta y nos vemos la próxima clase. Grabo la clase para los que no pudieron asistir o quieren ver después el video.